Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de los días miércoles de alto voltaje y Mimi Prado y Fausto Amador Arrieta. El día de hoy el programa va a ser sobre qué está en juego en el 2024 sobre la guerra en Ucrania. Y es que está mucho en juego. Una guerra perdida, una guerra con 500, con unas bajas realmente impresionantes, con la destrucción de un país como Ucrania, ya sea porque quede dividido al final de esta guerra, pero ya de hecho de 50 millones de habitantes cuesta en este momento solo con 20 millones, no solo desangrado. Impresionante, Ah, es, impresionante. es impresionante, o sea, no solo desangrado, sino que ha perdido la mejor de su gente de élite, ha muerto en esta guerra, los pocos que lograron incluso morir en los ríos tratando de huir del servicio militar en este momento, es Ucrania un estado fallido, un estado difícilmente vuelto a crear con apoyo occidental, porque serían millones de miles de millones de dólares lo que implicaría esa reconstrucción y además posiblemente con la mitad, una parte muy importante de la pérdida de su territorio. Una guerra además que se pudo y se debió evitar, que con una mala visión geoestratégica fue iniciada. Bueno, sobre esto es que vamos a hablar hoy y las consecuencias. Buenas tardes, Fausto. Perdón, hay un elemento nada más que quería añadir en esta introducción, porque estoy escuchando a un analista español, Juan Antonio Aguilar, del Instituto Geopolítico Español, que decía, ¿y ahora Europa qué? Es parte de lo que vamos a hablar. ¿Creen que en una guerra perdida no nos la van a hacer pagar? ¿Creen que si le dimos dinero y armas para matar a rusos, no nos lo van a hacer pagar? ¿Cree Europa que habiendo expulsado a todos los medios de comunicación rusos, impidiéndoles hablar, que les hicimos un bloqueo, que sacamos hasta de la orquesta sinfónica los músicos rusos y a los actores y los expulsamos, que no nos los van a hacer pagar? Creo que nunca más va a haber gas barato ruso para que podamos a competir económicamente con Asia. No, porque lanzamos a Rusia a los brazos asiáticos. Es tremendo, ¿verdad, Fausto? Muy tremendo, aunque yo estoy con una ligera disidencia. No es que no esté de acuerdo con él, pero tengo una ligera disidencia porque la guerra de Ucrania me ha obligado a estudiar con mucho mayor detenimiento la personalidad tremendamente fría, calculadora y serena del que han puesto como demonio que se llama Putin. Y Putin está diciendo que él está dispuesto a volver a tener relaciones y negocios con Europa. Bueno, veamos lo que ojalá, lo mejor sería que no lo cobraran. Para la historia de la humanidad, lo mejor sería que no lo cobraran. Pero vamos a ver qué pasa. En los inicios de este año se impone hacer una reflexión sobre esos grandes conflictos bélicos que estamos viviendo, la guerra de Ucrania y el sistemático inmisericordia bombardeo genocida de Israel contra la indefensa población civil inocente de Gaza. Ambos conflictos reflejan el carácter trascendental de los tiempos que vivimos. Marx escribió en el segundo tomo del Capital, en el capítulo 6, que la violencia es la partera de toda sociedad preñada de una nueva. Cuando una sociedad se preña de una transformación, dice que la violencia es su partera. Eso es lo que dice Marx. En el año 2024, que comenzamos este mes, tanto en Europa como en Oriente Medio, la guerra se está convirtiendo otra vez en esa gran partera de la historia, porque esos dos grandes escenarios geopolíticos, ahí el statu quo internacional está enfrentando
puntos de inflexión que ocurren frente a las miradas del mundo. Somos testigos vivientes de la historia. Como vivimos como nunca en la sociedad del espectáculo, somos espectadores obligados de las peores tragedias humanas que se desenvuelven frente a nuestros propios ojos. Estamos saliendo de una época, entrando en otra. Bueno, muy posiblemente ese proceso comenzó hace mucho. La mayor parte de los analistas que yo he leído, de todos los bandos, incluso norteamericanos, concuerdan que el signo distintivo de los cambios que estamos viviendo fue paulatinamente siendo marcado con el progresivo debilitamiento de la hegemonía unipolar de los Estados Unidos. Ese debilitamiento se manifiesta ahora en la guerra de Ucrania desde el punto de vista militar y del punto de vista moral en el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Son dos aspectos correlacionados de la hegemonía de la fuerza y la hegemonía de la razón del humanismo. Los grandes cambios de época de la humanidad siempre se marcan con acontecimientos simbólicos. El asalto a Roma por Odoacro en el año 476, la caída de Constantinopla en 1453, el asalto a la Bastilla en 1789, la caída del muro de Berlín en el 89, creo. Esas son imágenes que condensan conceptos de cambios geopolíticos. Es muy posible que la guerra de Ucrania y el genocidio que Israel conduce impunemente contra la población civil de Gaza pueden llegar a ser vistas por historiadores en el futuro como las tragedias que marcaron los puntos de inflexión del sentido de la historia que vivimos ahora. Por eso, es apropiado reflexionar sobre el estado de situación de ambos dramas y nuestra reflexión debe analizar la profundidad histórica de sus consecuencias más allá de sus posibles resultados en el campo de batalla. Y vamos a hacerlo esta vez sobre la guerra de Ucrania y creo que quedamos debiendo hacerlo también sobre lo que está ocurriendo en Gaza. En sus orígenes, actualmente eso ya no se discute, el movimiento envolvente de expansión de la OTAN terminó por convertirse en lo que había sido proyectado, un enfrentamiento con Rusia. Eso se sabía. Era la crónica de un enfrentamiento que Putin ya había advertido desde 2008 en Múnich. Lo hemos hablado muchas veces. No vamos a volver sobre eso. En 2014, los Estados Unidos impulsaron un movimiento que obligó a dimitir al presidente prorruso Yanukovych. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Así lo dijo, lo dijo Putin. Y bueno, la presencia de la señora esta neoconservadora, Victoria Nuland, casi se me olvida el nombre, pero en último instante se me lo recordé, lo demuestra porque salió incluso grabada, ¿verdad?, en internet. En esos momentos que se produjo ese golpe de Estado, se creó un estado de guerra civil en las provincias de etnia rusa, en el Donbass. Y el nuevo gobierno proamericano... Un poquito más allá de etnia rusa. Esas provincias hablan, no solo hablan ruso, son etnia rusa y manejan toda la cultura rusa, sino que hasta el pasaporte con el que viajan es ruso o que viajaban. O sea, estamos hablando que era y había sido desde Catalina la Grande territorio ruso. Así es. Bueno, así, los rusos así lo ven como territorio ruso, pues. Y ellos se ven como rusos, o sea, bueno, el nuevo gobierno proamericano en Kiev comenzó una ofensiva contra estos territorios. Rusia, que tiene su flota, la flota rusa, tiene su base en Sebastopol, en Crimea, sintió que esa base, importantísima para Rusia, podía ser amenazada y anexionó Crimea.
Y bueno, en esos momentos comenzó la batería de sanciones económicas contra Rusia. Pero, también lo habíamos dicho, Alemania y Francia propiciaron una solución pacífica y negociada para terminar la guerra civil en el Donbass. Yo no sé, Mimi, yo no sé vos, pero yo le tengo tanto afecto a Merkel que creo que mintió cuando dijo que ese acuerdo de paz era un truco para ganar tiempo. Creo que era un acuerdo sincero. Yo Los acuerdos de... he llegado a pensar lo mismo, o sea, puede ser que para no destruir la imagen de la Merkel tan buena que no tiene, pero eso es una manera de, pensé yo, de congraciarse con el auditorio agresivo que tenía enfrente. Es cierto, es posible y también eso habla muy, muy mal de ella, pero bueno, gracias, Pero un Mimi. poco menos mal, pero un poco menos mal. Gracias, Mimi, por tener ese tipo de pensamiento, esa pequeña debilidad y compartirla conmigo, con Merkel. Pero bueno, esa actitud de Merkel y del presidente francés condujo a los acuerdos de Minsk, que lo firmaron Moscú y Kiev, pero los Estados Unidos impidieron que esos acuerdos se cumplieran y la guerra civil siguió. La Hasta prueba de que Estados Unidos estaba veinte fomentando mil eso, gente, rusos, ucranianos, murieron en esa guerra. 20, 20.000. 20.000 desde 2014. Pero te iba a decir que la prueba de que Estados Unidos estaban boicoteando los acuerdos la dieron los propios Estados Unidos, porque eh, Trump fue llevado se trató de hacer un impeachment porque estaba impidiendo la ayuda militar a Ucrania. A Eh, grupos preci- pronazis pre- ucranianos que lo denunciamos con programas. exactamente. Exactamente. O sea, claramente las provincias prorrusas fueron acosadas con más de 20.000 muertos desde el 2014 y en 2021, ante la preparación de una nueva ofensiva contra el Donbass, Putin le pidió a los Estados Unidos que se comprometiera que Ucrania permanecería neutral y que no sería miembro de la OTAN. Biden rechazó el pedido ruso. Nosotros lo leímos en algún momento en estos programas y en febrero de 2022 Putin invadió Ucrania en lo que él llamó Operación Militar Especial. Aquí nosotros podemos hablar de cuáles eran los objetivos de los Estados Unidos con la expansión de la OTAN en Ucrania. Obviamente buscaba colocar a Rusia en una posición insostenible, ya que en caso de conflicto la flota rusa y las naves comerciales rusas tendría totalmente bloqueado su acceso al Mediterráneo. Evidentemente, Rusia no podía aceptar esa situación, de ahí la guerra. Pero sabiendo que expandir la OTAN a Ucrania conduciría a una guerra con Rusia, bueno, analicemos más a fondo la estrategia de los Estados Unidos en provocar ese enfrentamiento. Existe una razón que se ha discutido ampliamente. Buscaban debilitar a Rusia, a lo mejor provocar un cambio de régimen en Y Moscú. romper la alianza Alemania-Rusia. Ahí voy, luego lo voy a decir. A lo mejor era posible que una Rusia debilitada viera surgir corrientes separatistas de nacionalismo interno. No era de excluir un posible desmembramiento de la Federación Rusa en varios estados nacionales. Y cuando comenzó la guerra, incluso publicaron mapas de cómo quedaría Rusia si se desmembrara. Pero vos lo dijiste muy bien. Existe otro análisis de los objetivos de los Estados Unidos. Lo ha hecho más famoso, más conocido, Caroline Galacteros, coronel de la Reserva Operativa del Ejército francés y directora de los seminarios geopolíticos de la Escuela Superior de Guerra de Francia. Digo todo esto para decir que no se trata de una señora pro-Putin o putiniana. Según Caroline Galacteros, la posibilidad de una convergencia geopolítica entre Rusia y la Unión Europea, además de Alemania, es la más antigua pesadilla geopolítica de los Estados Unidos. Y bueno, era la creciente interdependencia económica que estaban teniendo Alemania con Rusia, con el creciente peso estratégico del gas ruso en la competitividad industrial europea,
que creaba condiciones de convergencia de intereses. Y En la perdón, el visión, señalamiento de Putin de que quería ser parte de la Unión Europea, ¿verdad? Que planteó su ingreso, que Rusia al- ingresara a la Unión Europea. y en algún momento tuvo un famoso discurso en el Bundestag, en donde le dijo, estamos naturalmente destinados a converger, lo dijo con las mismas palabras que estamos diciendo nosotros. En la visión norteamericana, esa convergencia de intereses tenía que ser detenida porque podía llegar a convertirse en rivalidad estratégica con los Estados Unidos. Y el proceso estaba caminando muy rápido. Había que romperlo y la única manera era provocar un enfrentamiento de la OTAN con Rusia y cortar de forma definitiva esa creciente convergencia de intereses. Y volar Hay por una los ter- oleoductos del los, gas, sí, 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 los gasoductos. los gasoductos, perdón. Sí, hay, hay una tercera razón, además de los beneficios que las sanciones económicas le podían dar a las empresas norteamericanas de venderle el gas al doble de precio a Europa, pero hay otra más económicamente estratégica. Las sanciones a Rusia encarecerían la reconversión industrial europea porque Estados Unidos ha comenzado a ver a Europa como su competidor, no como su aliado. Y a eso Biden añadió subvencionar en Estados Unidos las inversiones industriales con origen europea. De forma que ahí están sus razones. Sin embargo, cuando Rusia invadió Ucrania, aparecieron a luz pública dos gigantescos errores estratégicos producto de deficientes análisis de campo de los servicios de inteligencia, tanto rusos como de Estados Unidos. Veamos primero los errores rusos, enormes. Según los servicios de inteligencia rusa, del FSB, de donde venía Putin, Ucrania se rendiría fácilmente a las tropas rusas que habrían sido recibidas por la población ucraniana y sobreestimaron las simpatías que podían existir en Ucrania, que existen. Recordemos que Zelensky se presentó a las elecciones como un candidato prorruso, ¿verdad? No olvidemos de ese pequeño detalle, pero sobreestimaron eso. ¿No? El patriotismo ucraniano es mucho más fuerte que cualquier simpatía que podía existir, sobre todo en la zona occidental de Eso te iba a Ucrania. decir, porque hay dos Ucranias, una muy prorrusa, otra con simpatía, pero que también ha visto a Rusia como su enemigo muchas veces. O sea, hay dos poblaciones muy diferentes. Hay dos Ucranias, Hay F. dos. Y entonces eso fue un total error de la inteligencia del FSB ruso. Desde entonces, Putin agarró y puso a la FSB en congelamiento y le dio la dirección de inteligencia en Ucrania al GRU, al Servicio de Inteligencia del Ejército, al Servicio Militar de Inteligencia. Bueno, Pero, perdón, obvio, con enorme flexibilidad se acomodó a ese error, mientras que claro, Occidente no a sus errores, ¿verdad? sí, le costó un poquito porque no fue tan fácil la cosa. Los Estados Unidos, por otra parte, también habían cometido un error estratégico por deficientes análisis de inteligencia. Los analistas financieros de la CIA habían concluido que la economía rusa era tan totalmente dependiente de la banca internacional en dólares que cortar ese vínculo pondría a Rusia de rodillas. Y Biden lo dijo públicamente varias veces. También se presumía que el potente desprestigio internacional de Putin, desprestigio patente en sus propios servicios, en las propias cadenas de prensa y medios a su alcance, pues ellos terminaron creyendo la falsa propaganda que daban sobre Putin y entonces pensaron que las condenas que ellos habían puesto eran condenas que ocurrían en el mundo y eso es erróneo. No se tomó en cuenta, uno, en la parte económica, que la base industrial rusa eh, estaba mucho menos deslocalizada que la base industrial norteamericana y europea.
y eso le facilitaría a Rusia su reconversión en industria bélica. Rusia no había mandado su industria a China. Y segundo, También, Rusia con esto empieza a crecer económicamente y crece al 5%, ¿verdad? es que, Mimi, si te das cuenta, obligaron a Rusia a la política de sustitución de importaciones, que es una política bastante sana en esas condiciones. Además, se subestimaron las consecuencias geopolíticas de cortar a Rusia con Europa y hacerla depender de China, porque crearon una nueva convergencia que no existía, la convergencia entre Rusia y China. Parta, Partamos acá, y regresamos con ustedes después de la creación de esa convergencia de Rusia y China como resultado de error de análisis. Regresamos en unos minutos. De nuevo con ustedes. Quedamos en el momento de cuáles eran las intenciones de Estados Unidos de entrar en la guerra, de provocar la guerra de Ucrania, y también cómo estas y los primeros análisis fracasaron, entre ellos el aislar a Rusia, que no lo lograron, que Rusia más bien creció en la producción, y que además la enviaron a los brazos de Asia en lugar de mantenerse mucho más cercana a Europa. Hay otro error que cometió Estados Unidos, Fausto, y espero no desviarte con esto, pero el error es creer que el sur global se iba a comportar como se comportaba décadas atrás. O sea, que todo mundo ante su poder unipolar iba a apoyar ese bloqueo comercial y económico hacia Rusia, cosa que no ocurrió. Las grandes industrias y economías del sur global siguieron en su relación económica con Rusia. Tenés toda la razón, Mimi. Además de que rompieron la convergencia con Europa y crearon una convergencia todavía más peligrosa para los intereses geopolíticos históricos de Estados Unidos. Pero lo que vos decís revela que también la inteligencia norteamericana subestimó la existencia de los BRICS, que fueron fundados en Rusia y dentro de los cuales estaba India, que se convertiría en un socio comercial decisivo y que después se probó que muchos otros países del mundo querrían serlo. Entonces Rusia no podía quedar aislada. Es decir, ya la hegemonía de los Estados Unidos era una hegemonía relativa, no absoluta. Bueno, los dos cometieron errores. El error ruso la hace casi perder la guerra y tuvo que cambiar totalmente su estrategia. Pero el error norteamericano permitió que Rusia siguiera en la guerra. Visto el error, Rusia aceptó, en primer lugar, una salida pacífica y entró en negociaciones directas con delegados personales de Zelensky, tanto en Suiza como en Turquía. Pero eso fue boicoteado. Entonces, el error ruso tuvo tremendas repercusiones reputacionales. El error no salió, o sea, no salió ileso, salió herido y con cicatrices, tanto internacionalmente como internamente. Rusia se reveló más débil de lo que se esperaba. Dentro de Rusia se dio una fuerte corriente nacionalista que reclamaba pasar a una guerra total, una presión tremenda. Pero Putin y los Siloviki que lo rodea comprendieron la insuficiencia que tenían en esos momentos de medios bélicos y de tropas. Necesitaban tiempo. Así fue como Rusia comprendió la necesidad de replantear la estrategia militar hacia una guerra de desgaste. A Rusia le favorecía que tenía una doctrina de guerra fabricada exactamente. Uh, por, por siglos incluso y no décadas. O sea, cómo resistieron y cómo hicieron esa resistencia con los alemanes, por ejemplo. Cómo lo hicieron con Napoleón. Cómo es una cultura de guerra totalmente Esa válida. cultura, a esa cultura se añade el aspecto doctrinario.
El general Mahmoud Gareth, viejo héroe y veterano de la Segunda Guerra Mundial, había planteado desde 1995 que el futuro de las guerras serían híbridas y que se necesitaba prepararse para hacer lo que Rusia mejor sabe hacer, la defensiva. Fue así como el ejército ruso estaba doctrinariamente y tácticamente mejor preparado para la defensa que lo que el ejército ucraniano no estaba operado para la ofensiva, poco familiarizado con las tácticas de la OTAN y con tropas jóvenes de bajo rendimiento frente a una Rusia que estaba en salsa. La defensa. El ejército ruso dejó de atacar, ordenadamente se replegó, abandonó en muchos casos hasta su equipo bélico, tanques y obuses de artillería fueron en algunos lugares simplemente abandonados. Se cambió al jefe del ejército, que era Gennady Zhivkov, que había dirigido la ofensiva, y se puso a un alumno de Garev, Sergei Surovikin, que se convirtió en comandante de todas las fuerzas rusas en Ucrania. Surovikin se conocía al dedillo la doctrina Garev y fue él que diseñó la nueva táctica defensiva rusa que nunca había sido utilizada. La conocían, la habían usado, pero a esa escala, 1000 kilómetros de triple línea de trincheras en zigzag, bueno, eso no se había usado nunca. Y Occidente leyó tan mal eso. Creyó que Rusia estaba perdiendo la guerra y que se estaba retirando. Esa fue la lectura de Occidente. Perdón, seguí con esa. No, ninguna interrupción. Casi me arrancaste la palabra de la boca. En la ciudad de Kherson, Surovikin asumió la responsabilidad tremenda, ceder el terreno a las tropas ucranianas que avanzaban. Las tropas rusas estaban en Kherson. Kherson no es cualquier parte. Es la ciudad superestratégica que está justo encima, está al norte, justo encima de Crimea, de la entrada de Crimea. Lo más importante para Rusia. Pero tenían a sus espaldas el río Dnieper. Y Surovikin consideró que esa posición era indefendible porque no podían retirarse al río. Y entonces ordenó abandonarla. Las tropas rusas lo dejaron todo tirado. Se pasaron a la otra orilla. En todos los canales salían las fotos y los videos de los tanques rusos abandonados. Bueno, ese repliejo condujo a lo que vos dijiste. Los militares, analistas, etcétera, etcétera, cometieron dos grandes errores de apreciación. Subestimaron las capacidades de Rusia y sobreestimaron las capacidades militares de Ucrania. Ese doble error de capacidad de análisis, porque la estrategia de la guerra no la maneja Ucrania, la manejan los generales de la OTAN. También subestimaron su capacidad de cómo llevar adelante en ese territorio la guerra. Así es, así es. La OTAN descubrió que los rusos eran más fuertes de lo que su retirada de Kherson le había hecho pensar. Y te voy a decir una cosa que a lo mejor te va a gustar a vos, Mimi. Un analista ruso que dice que eso tal vez es cultural, porque en los Estados Unidos los principales deportes son el fútbol americano y el básquetbol. En esos deportes la única táctica es avanzar, siempre se avanza, no se retrocede. Es el ajedrez y avanzar, retrocedes. Y el fútbol, el fútbol nuestro. El fútbol nuestro que incluso estando adelante le tiras la bola al portero tuyo. Exacto. Exacto. Bueno. Y los rusos podés la torre y el alfil sacrificarlos para proteger tu reina. Exactamente. Otro mundo. Es otro mundo. Tal vez tienen razón en eso. Y lo otro, Fausto, que también hicieron no ver lo que estaba pasando en el interno de Rusia, que es 3 turnos diarios de producción de armamento, ¿verdad? Y hay unos datos que son espeluznantes. Mientras la OTAN tiene capacidad de producir 6,000 misiles al año, Rusia puede producir en este momento 65,000. Estoy hablando de la OTAN, no estoy hablando de Ucrania. 65,000 frente a 6,000, porque la industria de guerra
europea y gringa está obsoleta, ¿verdad? Mientras la Rusia está totalmente reconvertida. Y eso gastando 20 veces más Europa y Estados Unidos que lo que está gastando Rusia para producir esos 65,000 misiles. Una pequeña ventaja armamentística rusa en este momento. Y es interesante lo que vos decís, porque esa producción no está destinada a la defensiva. Esa producción es la preparación del próximo verano. Bueno, la contraofensiva ucraniana fracasó. Con ese fracaso llegó la pérdida de decenas, si no centenares de miles de soldados. Quedó destruido el 80% del equipo bélico que la OTAN había entregado. Se agotaron las capacidades reales de Ucrania para derrotar a Rusia. A ese error se unió lo que vos estás hablando. Se subestimaron las capacidades que tenía Rusia y se sobreestimó el liderazgo internacional norteamericano para que lo siguieran. Bueno, Rusia está menos aislada que nunca. A pesar de más de 14.000 sanciones en su contra, Rusia ha podido no solamente sustituir su mercado, sino aumentarlo. Ya lo explicaste vos, está incluso creciendo económicamente. La ofensiva ucraniana, como completo fracaso, fue un fracaso de la administración Biden, que fue quien mantuvo esto. Dicen que el verdadero objetivo era no ganar la guerra, sino convencer a Putin de que él tampoco podía ganarla. Bueno, eso no pasó. El fracaso de la contraofensiva ucraniana demostró a Putin que puede ganar la guerra. Zelensky está en condiciones básicas de descalabro, existe un ambiente de desmoralización, se sufre de carencia de reabastecimiento militar, hay una total insuficiencia de tropas y Occidente ya no quiere ayudarle. Entonces, el Las resultado que se tropas, vive, perdón, es que para que la gente vea el desastre que hay en este momento, necesitarían 160,000 soldados para un año y pudieron reclutar 30,000. Están reclutando a mujeres y viejos, ¿verdad? Por la carencia de que tienen de soldados y perdieron en batallas tácticas y acciones tácticas todos los recursos estratégicos de Ucrania, militares y además de soldados, a su mejor gente, ¿verdad? así es, y entonces el ejército ucraniano quedó tremendamente debilitado, pero además creó disenso político entre los dirigentes de Kiev. La moral de sus tropas está en el suelo. Para reclutar tienen que poner retenes en las carreteras, subirse a los buses. Están casi persiguiendo a los jóvenes están escondiéndose, están huyendo, poniéndose en la clandestinidad para que no los lleven al campo de batalla. El Kremlin puede pensar que es razonable en estas condiciones un colapso del frente ucraniano y las opciones de Putin son las que quiera. Puede esperar una victoria de Trump, que el triunfo aplastante ayer en Ohio demostró que sin ningún debate va a ser candidato republicano y probablemente gane las elecciones. Putin, si llega a alguna negociación, va a estar en posición de fuerza. Igual se puede dar un golpe de Estado. Se habla mucho de eso en Kiev. Se habla incluso de que puede perder la vida Zelensky. Nunca se había hablado en esos términos. El tiempo juega a Europa favor ya de Rusia. tiene una broma que oí el otro día. Hemos ido de derrota en derrota hasta la victoria final. Yo quería decirte, ¿hasta cuándo se cansará Estados Unidos de perder guerras? Yeah. ¿Qué podría ocurrir? Veamos el estado actual de situación. A Washington y a la OTAN les resulta cada vez más difícil financiar y enviar armas. El Congreso se niega a hacerlo, pero incluso si aprobara suministros para 2024, Kiev no se diría que esas armas cambiarían el estado actual de la guerra. Y ya el problema no es solo de armas. O sea, para poder volver a atacar a Rusia necesitarían 15 años para reponerse.
Eso es lo que dicen analistas militares. Pero además el problema es flujo de caja, no tiene con qué pagarle a los asalariados, no tienen dinero para comprar alimentos. Y Europa y Estados Unidos cansados de enviarles dinero. Y ojalá fuera solo eso, Mimi, si fuera un gobierno honrado, pero resulta que La es el país mayor más corrupción, el país más corrupto es de Europa. Europa. Además, Bueno, perdieron Occidente la peor de las guerras. Perdieron la superioridad moral, porque la han perdido con las malas acciones en Europa, en Ucrania, pero la están perdiendo en Gaza. Y decía Sun Tzu que la guerra es una batalla moral que se gana en los templos. Y si has perdido la batalla moral, eso lo dijo 500 años, 5 siglos antes de Cristo. Y aquí sucede. sí, está perdiendo la batalla moral también. Es decir, es Bueno, duro. es duro porque, bueno, esta derrota, que significa una victoria de Rusia, está destruyendo la credibilidad de los Estados Unidos. Y eso no puede permitírselo. Y entonces los Estados Unidos se encuentran en una dolorosa encrucijada y en esa encrucijada se han visto ya otras veces. Existe consenso bipartidario de no permitir que Putin gane, pero contradictoriamente a eso también hay consenso que no se puede permitir seguir gastando sin parar en una guerra que ya está claro que militarmente no se puede ganar. Mira, esto ya lo han visto. Estados Unidos es toda una cultura. A este punto han llegado los Estados Unidos en Vietnam, ¿verdad? Los papeles del Pentágono así lo revelaron, que hacía años que se sabía que militarmente no podían ganar, pero seguían peleando y seguían perdiendo tropas. Bueno, hasta que la realidad se impuso, pero se necesitó que un estadista de la talla de Kissinger llegara a negociar la derrota americana de la forma más disimulada posible. Claro, cuando el embajador norteamericano en Saigón salió huyendo en helicóptero desde el techo de la embajada, el rey terminó de quedar desnudo frente al mundo. Pero igual pasó en Afganistán. Desde hace rato se sabía que no podían ganar la guerra y ya vimos cómo terminó. Ahora ya se sabe que militarmente no pueden ganar la guerra de Ucrania. ¿Hasta cuándo, Mimi? Están ¿Hasta perdiendo, no cuándo? ganar, que está perdida la guerra en Ucrania y que Ucrania está destrozada y que habría que darle de comer a la gente de Ucrania, por Occidente, porque no tienen ni siquiera capacidad de producción para alimentos. Sí, Entonces, mira, ¿hasta cuándo? Fausto, algunos dicen salidas de la OTAN, y con OTAN pongo Estados Unidos, guerra total, porque lo han hablado el otro día algunos, así es, así es. guerra El, total, intervención de tropas en el terreno. en el terreno, OTAN contra Rusia, Rusia invade Europa, o sea, ahí está, digamos, la más absurda. La otra es congelar el conflicto, la otra es seguir y seguir y tener una derrota total, calculan los militares en 8 meses, que sería un error seguir y seguir. Los otros es no darle nada a Ucrania y que colapse en 3 meses. Hablo con palabras militares de generales europeos. Y la tercera, que es la que vas a hablar ahora vos, que es congelar el conflicto, no separarlo, congelarlo y empezarse a sentar a negociar con Rusia. Y un nuevo discurso que ya empezó. Ya dijeron en Suiza, sentémonos, que Rusia entre a esta reunión de seguridad. Así es, así es. Y el punto esto es que en estos momentos la prensa occidental que insiste en sus locuritas están sacando que un proyectil ucraniano le pegó a un barco ruso. Pues son simples operaciones teatrales que buscan restablecer la moral de las tropas alicaídas, alentar a los países que patrocinan la guerra, pero ya nadie cree eso. Y esas operaciones que pueden violar y que están violando los acuerdos no escritos con Moscú de no atacar suelo ruso, podrían ampliar el conflicto. Pero en mi criterio, Putin ha demostrado ser
ser exactamente lo contrario de lo que lo dibujan, ¿verdad? Tiene suficiente, y además no es un Putin aislado. El Putin es un Putin colectivo, es una cosa interesantísima. Todos los errores no han sido seguidos por represión y por purgas, eso no ha existido. Es increíble porque es nuevo en la historia de Rusia. De forma que el fracaso de la contraofensiva ha hecho que cualquier futura negociación se va a realizar en condiciones cada vez más desfavorables a las expectativas de Washington. Y van a tener que ceder a todos los objetivos iniciales rusos. No hay Y otro. entonces, y entonces hemos llegado a un punto esquizofrénico. En el Congreso de los Estados Unidos se negocian armas a Ucrania a cambio de detener la ola migratoria en la frontera con México. Decime, por favor, que tiene que ver una cosa con la otra. Y Es además, increíble. ¿dónde tiene eso? Pero exacto, es increíble porque eso nos demuestra, nos enseña que el frente político norteamericano está tan extendido que va desde el frente político interno hasta Ucrania y hasta Gaza, donde están las prioridades. Estados Unidos está acorralado en Europa y está acorralado también a Oriente Medio. Tendrán que tomar decisiones dolorosas que ni siquiera se habían imaginado cuando pensaron que era una excelente idea acorralar a Rusia en Ucrania. Y en estos momentos esas son las realidades. Ni vos ni yo somos putinianos. Estamos hablando de lo que está Nada, ocurriendo. Y para ya nada. todo el mundo está aceptando que esto está ocurriendo. Y sin embargo, como vos ves, la prensa occidental, los grandes medios de prensa, incluso en nuestro país, no abordan esta situación desde el punto de vista más profundo. Lo que está significando esto en el balance geopolítico estratégico mundial. Es decir, estamos cambiando de época. Estamos acercándonos a una situación eh, que es más peligrosa que nunca, porque decía precisamente Caroline, eh, esta francesa, Caracteros, decía que una fiera herida es una fiera muy peligrosa. Y dice Caroline, Estados Unidos es una fiera herida. Nunca ha sido más peligrosa para la humanidad. Lo dice la asesora militar de la Escuela Superior de Guerra Francesa. Yo creo que ese Llegamos es el al punto. final de este programa y muy bien, porque con una cita impresionante, Fausto, y tenemos que el compromiso con ustedes de seguir ahora sí, no solo con Gaza, ahora está el Mar Rojo, y está Yemen, y está toda la crisis del transporte mundial a punto de estallar en esa región. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo miércoles. Buenas tardes, Mimi. Buenas tardes, Fausto.